buenos días en turco. Hemos estado en la isla de Eybeliada 4 días esperando que la marina nos dijera el día exacto para entrar. Nos confirmaron el lunes, día 20 de septiembre, entonces este fin de semana vamos a aprovechar para subir el Bósforo y conocer la zona. Y hoy ya hemos preparado las cámaras. Vamos a ver, a ver. Es que se ve la mega urbe ahí al fondo. Es una pena que no la podáis ver, pero es impresionante. Es como Nueva York. Vamos a ver Santa Sofía, por fin. Vamos a intentar hacernos unas fotos con los barcos por delante, aprovechando que somos dos barcos, pues para hacer distintas pasadas, a ver si conseguimos una foto en condiciones. Vamos a ver si entramos un poquito por el Bósforo, pero parece ser que la previsión es mala y que no va a poder ser porque hay mucho viento y además la corriente en el canal, las guías dicen que es brutal, de 4 a 5 nudos, con lo cual nuestros barcos encima, si además tienen viento, no podemos subir. Entonces esperaremos mañana y hoy vamos a ir a puerto rápidamente solo para llenar de agua y de gasolina. Sí. Y así estaremos listos para subir y bajar el Bósforo. A ver si podemos navegar un poquito en el Mar Negro. Poquito, Es decir, sí. que lo hemos pisado, por lo menos. A lo mejor me baño y todo en el Mar Negro. A ver, es la primera vez que estamos navegando cerca de una ciudad tan gigantesca como esta y con tanto tráfico. Tenemos el Bósforo ahí, tenemos señales cardinales bastantes, porque hay unos barcos por aquí, veleros por todas partes, ferries lentos, ferries rápidos, o sea, muy estresante. Un montón de barcos para todos lados. Joder, es súper pequeño. Con poca protección, con poca construcción, y esto es brutal, o sea, para nuestro cerebro es como un shock. Es que llega todo lo que abarca la vista, incluso más, o sea, tienen que girar la cabeza, no me basta con lo que veo así, tengo que girar la cabeza y desde aquí, no sé, 270, 200... Edificios altos, rascacielos, brutal. Y sobre todo lo que más nos emociona es que ahí casi la podemos tocar. Está Santa Sofía con sus 4 minaretes y al lado la mezquita Fur. Brutal, brutal. Los sueños son para realizarse, chicos. Han recibido los papeles y todo está ok, nos espera el lunes. Ah, perfecto, vale. Iya. Teşekkür. Amor, gira. Muy bien, amor.
va. Ah. Sesliyim ben bir ya. Kalamarı sesliyim ben. Boktada ya. Amor, no puedo controlar aquí. No grites, sobre todo no grites. La puta fobia es prepárate para soltar. No sueltes. Kaptan! Vale, suelta, vamos de proa. ¿Qué? Suelta, vamos a ir de proa. Ok. Overtime. Kaptan! Bok geliyor, bok geliyor. Olmaz. Lo volvemos a hacer, amor. Mira, bu şekilde lan. Después nos ayuda a salir. No, pero esto tenía que estar preparado antes. Thank you. You're welcome. Batır su. Pis su. Bueno, al segundo intento lo hemos conseguido porque la lancha no estaba al principio y el viento rápidamente nos lleva. Siempre quiero amarrar las gasolineras con el barco mirando para afuera, por si nunca se sabe. Siempre prefiero soltar, dar gas y salir. Y bueno, la segunda han llamado al marinero y ya no se llega. Los que haya mucho tráfico, tipo Estrecho Gibraltar, por el canal este que está aquí arriba de España, o tantos otros sitios. Puede estar acostumbrada, es que no puedo pensar, ¿sabes? Tengo tantos barcos por aquí moviendo que es un despiporre. Yo desde luego no estoy acostumbrado, yo no estoy acostumbrado a navegar por estos sitios con tanto tráfico. Y bueno, me parece increíble. De hecho hay barcos que creo que no se mueven, pero sí se están moviendo y además a unas velocidades de la hora. De hecho tengo uno aquí que creo que me va a dar alcance, aunque somos dos buques a motor y tendría que maniobrarme, pero joder, unos van a 7 nudos, otros a 15, otros a 18, 25, 30, o sea,
sabes cuál viene uno, cuál viene el otro, y además es un sitio muy pequeño. Esto es la boca del Bósforo. Por aquí, fijaros, ahí nos está pasando un encanto de estos de 300 metros. Y evidentemente me tengo que parar porque si no me va a atropellar, o sea, no puedo pasar. Y allí delante tengo otro, está saliendo del Bósforo, y evidentemente lo tengo aquí ya no voy a quitar máquina porque no me da tiempo. Una maravilla arquitectónica que teníamos ganas de ver ya. Esta es Santa Sofía, que quiere decir Sofía sabiduría. Se ha construido en 3 fases. Las 2 primeras la destruyeron unos incendios. La que vemos hoy es la tercera construcción, que fue realizada por Justiniano entre 532 y 537. Quería hacer un monumento bizantino impresionante y lo ha logrado. No solo ha llamado a arquitectos y a albañiles, sino que ha llamado a matemáticos y científicos. Quería realmente utilizar estructuras y teorías nuevas y de hecho es una maravilla. Dentro de unos días os explicaré el interior. Fue capital de Constantinopla casi durante 1000 años y fue realmente el centro de la religión bizantina. Y en 1453 pues Constantinopla fue ocupada por los otomanos y a partir de esa fecha Mehmed II le hizo añadir los 4 minaretes que se ven hoy. Pero fue catedral del imperio bizantino con el nombre de Constantinopla durante muchísimos años. Es una preciosidad. Y en 1935 Atatürk la convirtió en museo, ya que Mohammed... Mira, ¡un delfín! Hostia, pero estaba aquí al lado. ¡Qué brutal! Bueno, termino. Bueno, sí, terminamos porque lo del delfín ha sido ya de traca. Seguimos. Seguimos, ya que el delfín me desconcentró en mis explicaciones. Entonces, en 1453, después de casi 1000 años de catedral del reino bizantino, pues Mehmed II, tras la ocupación otomana, la hizo mezquita con los 4 minaretes, construyendo los 4 minaretes, y en 1935 Atatürk la convirtió en museo. Y lamentablemente, como supongo lo sabéis, el año pasado, hay más delfines ahí, vienen hacia nosotros. El año pasado la convirtió en mezquita otra vez, lamentablemente. Estamos los dos muy emocionados. La Petite Marie delante de este pedazo de construcción, no sé qué decir. Bueno, era uno de los objetivos de esta temporada, era llegar hasta aquí. Sí, sí, lo llevamos pensando y planeando desde hace un año y estamos... La corriente en el Bósforo, marcha metida, 1000 vueltas y 0 nudos. ¿No se ve? 0 nudos. O sea, realmente tendríamos que ir a 2 nudos, 2 nudos y medio, es lo que tenemos de corriente, entonces el barco se mantiene quieto en el mismo sitio. ¿Qué haces aquí? Pues aquí calentita en mi edredón, admirando esta maravilla. La verdad es que desde el exterior es un poco austera, pero a pesar de ello, pues parece mentira, pero ha sido modelo de grandes iglesias y sobre todo de extraordinarias mezquitas hechas por el gran arquitecto turco Mimar Sinan. En toda Turquía, Hagia Sofía ha sido el modelo para este gran maestro de la construcción. Y si os encanta como al capitán y a mí las mega construcciones,
pues no dudéis en mirar los documentales de National Geographic, que son geniales referente a este pedazo de monumento. Nuevo día, empezamos nueva singladura y esta vez vamos a ir desde el fondeo en el que estamos, que os hemos enseñado ayer, debajo, justo debajo de la Sofía. Vamos a recorrer las 20 millas, las 24 millas que nos van a llevar al siguiente fondeo, que es en el norte del Bósforo. Vamos a cruzar todo el Bósforo. Creemos que no hay fondeos en el medio. Había uno o dos al final del Bósforo, pero lo han cogido los militares porque está todo en el avión, todo prohibido, fondear, prohibido pesar, prohibido, está todo prohibido. Entonces vamos a ir hasta un fondeo que está en el Mar Negro. Hoy navegamos desde aquí hasta el Mar Negro. Ayer por la noche ha pasado una cosa muy extraña. Han dejado de funcionar todos los GPS por espacio de 2 horas, quizás algo más, en las cuales no teníamos ningún tipo de dato de posición ni de nada. Ahora por la mañana veo que vuelven a funcionar sin problemas. Ayer por la noche estábamos preocupados porque cruzar este canal sin GPS, bueno, tenía que ser todo en visual y sin saber dónde estás, en referencia a las líneas del canal y demás, ¿no? Esto siempre estresaba un poco, pero bueno, esta mañana veo que funciona. Mi teoría para los grandes conspiranoicos de que los GPS van a dejar de funcionar y hay que seguir con los estantes y con las estrellas y con los almanaques y con toda la historia. Mi teoría es que ayer ha pasado un barco mercante por aquí que ha venido desde algún sitio con algún tipo de mercancía y durante todo su paso por donde va pasando este barco desconectan los GPS de todo el mundo, o sea, el suyo, o menos algún tipo determinado de GPS, se quedan totalmente desconectados y ya está. ¿Qué haces? Pero bueno, Voy a levantar el fondeo nos vamos y ha sido pero genial. antes vamos a hacer una fotillo ahí, ¿no? Ostras, pero ha sido genial dormir a los pies de Santa Sofía y ayer por la noche, antes de irnos a dormir, escuchar las oraciones desde ahí. Si esto no es especial y un privilegio, que me cuenten qué es. Por favor, ha sido una pasada. Ha sido una pasada. Además, estoy completamente enamorado de esta ciudad y aún no la he visto. Un fondeo con el que no contábamos, no pensábamos fondear aquí, al final ha sido una sorpresa. Veníamos solo para hacernos unas fotos y volver al fondeo de la Marina y al final es sorpresa. Hemos podido dormir aquí. Bueno, nos ponemos en marcha. Que tengáis todos un buen día. Llevamos a lo mejor un par de millas o 3 ya navegando. Quería comentaros que tanto la subida del Bósforo como la bajada se hace por el lado de babor del canal, ¿vale? Fuera del circuito de separación de tráfico. Es que nos pasan los ferries, pero súper cerca, por todos los lados. Ya habéis visto aquí arriba la imagen de los barcos que hay aquí. Estamos pasando a apenas 100 metros de la costa, bien pegados al lado de babor, y tenemos una sonda de 35 metros, o sea, es súper profundo. Hay algo de corriente, pero bastante poca, esperábamos bastante más. También hemos elegido un día que no hay nada de viento.
como digo, fuera del circuito de separación de tráfico por donde van los mercantes, todos los yates, los barcos, los veleros, todo el mundo tiene que pasar por el lado de babor, tanto los que subimos como los que bajamos, todos por aquí y lo más pegado a la costa. Dos puentes cruzan el estrecho del Bósforo, uno construido en los años 70 que mide 1074 metros y otro construido en 1988 que mide 1014 metros. Antes la única manera de cruzar el Bósforo era en barco, pero hoy en día millones de estambulitas siguen utilizando los barcos para cruzar de la riba asiática hasta la costa europea para ir a sus casas o a su trabajo para evitar el caos de Estambul. Pero hoy en día, y nosotros lo utilizaremos también, utilizaremos el proyecto Marmaray, que es un túnel submarino que cruza el estrecho del Bósforo, que es el túnel más profundo del mundo. Os voy a contar el mito del Bósforo. Zeus engañó a su mujer Hera con una de sus sacerdotisas que se llamaba Io. Para protegerla de la ira de su mujer, porque claro, se iba a enterar, pues la transformó en vaca. Cuando la mujer de Zeus, Hera, se enteró de la infidelidad, pues claro, fue a por Io y la quería matar, le quería hacer daño hasta la eternidad. Entonces Io, escapando, dio un salto para cruzar al lado asiático. En griego, Bósforos quiere decir el paso de la vaca, y de ahí el nombre de este estrecho tan emblemático, Bósforo. El paso de la vaca del Bósforo está caracterizada principalmente por las yalis. Las yalis son las casas de madera construidas por los otomanos, y los palacetes que podemos ver también de madera, que o han sido transformados en hoteles o reformados como los que vemos aquí. Una belleza a lo largo del Bósforo. Rectifico, hay 3 puentes cruzando el estrecho del Bósforo. El que veis ahora es el tercero, que se inauguró en 2016, se construyó en 3 años. También lleva el nombre de un sultán. Fue una obra realmente faraónica. Hay 8 sectores, vías para los coches y 2 para los trenes de alta velocidad que pasan por debajo. Fue un ingeniero francés que realizó esta estructura gigantesca, Michel Villeneuve, no me acuerdo muy bien, y mide 1,4 kilómetros y de ancho 59 metros, una obra espectacular. El Bósforo fue muy importante para la conquista de Constantinopla. El sultán Mehmed II, para conquistar la gran ciudad, utilizó la desembocadura del Bósforo construyendo en el lado europeo y asiático 2 fortalezas. Esta que veis es la fortaleza Rumeli, que espero poder visitar mañana. Desde estos 2 puntos estratégicos bloqueó la llegada de suministro de víveres y de agua a Constantinopla. En 1452, Mehmed II, el conquistador, construyó este castillo que se llama Rumeli, enfrente de otro más pequeñito que se llama Anadol. Gracias a este castillo consiguió bloquear la llegada de víveres que llegaban desde el Mar Negro a Constantinopla. En menos de un año, gracias a esta gran estrategia, consiguió ocupar Constantinopla y así el Imperio Otomano consiguió la dominación.
fue restaurado el castillo, pero desde luego se puede ver la arquitectura militar otomana. Un gran ejemplo, y este sitio históricamente es súper emblemática. Si no, Constantinopla podría ser aún bizantina y los griegos serían aún a lo mejor habitantes de este territorio. Bueno, salimos del fondeo este que hemos elegido en el Mar Negro. Hay una zona aquí desde el último puente hasta 2 millas fuera del canal. Está prohibido el fondeo, el submarinismo y la pesca, está prohibido casi todo. Entonces te tienes que venir muy lejos hasta el primer fondeo y ha sido terrible. Es un fondeo súper abierto en el cual siempre hay una onda enorme de los buques y los cargueros que están aquí fondeados. Esto es una zona de espera y no nos pasó muy mala noche. Entonces, viendo la meteo, que no va a ser muy buena esta noche, que va a entrar viento así del mar, vamos a cambiar de fondeo, vamos a volver al canal, vamos a intentar fondear en el canal y si no vamos a ir hasta el fondeo delante del puerto donde vamos a entrar el lunes. Estas son las primeras millas de navegación que vamos a hacer a vela. Navegamos a vela en el Mar Negro, cosa que es una cosa que me hacía bastante ilusión. Tenía bastantes ganas de navegar en este mar. No recuerdo desde cuándo no vamos a vela. O sea, no vamos a vela desde que cruzamos desde Quíos a Cesme. Desde ahí no navegamos a vela. Esas fueron las últimas millas a velas. Todo lo demás ha sido a motor. Hemos repostado ayer 300 litros, o sea que hemos hecho desde Cesme a Estambul, desde Cesme a Estambul 300 litros a motor. No está mal, creo que es un récord mundial, pero no hay otra manera. Sorry, my English is so bad. No. Aquí donde ok. sí. Me hacen grabar un papelito como que no han hecho ningún estropeo en el barco mientras han estado abarroados. El capitán de la Petite Marie a bordo de una guardia costera turca en el Mar Negro. Esto también es muy flipante, genial. Teşekkür ederim. Fantastic, salam, masala, Montenegro. Wow. Pictures enough. What? Pictures enough or you Or want like you prefer you choose. picture. Picture. ¿Cuándo se habrá caído la cámara y habrá dejado de grabar? Nos ha parado esta pedazo de patrullera, pero la cámara se ha caído en un momento. Impresionante. Ahora van a por Javi otra vez. Ah, porque de Javi se han llevado los papeles. Me estoy bañando en el Mar Negro.
4 de la mañana. Estamos navegando. Hemos tenido que levantar el fondeo porque al no haber nada de viento entraba una ola, una resaca de estas, un meneo constante. Es un fondeo abierto al mar, ya lo sabíamos, pero insostenible. No hemos pegado con toda la noche, así que a las 4 de la mañana hemos decidido que ya está bien. Hemos cogido y nos vamos a la isla de Ibeliada otra vez, donde ya estuvimos, que está a 2 horas de aquí. Pensábamos que era buena idea, pero claro, ayer navegamos todo el día el Bósforo para abajo y bueno, pensamos que para un par de noches no sería muy tremendo, pero lo es. Así que nos vamos a un fondeo que hay en la isla, vamos a ver si podemos descansar lo que queda de esta noche y mañana. Y esta es la vida del navegante. Esto no son vacaciones. Siempre vamos a sitios desconocidos, nunca sabemos lo que puede pasar y vamos aprendiendo por el camino. A hostia limpia. De la mañana, Boca de Lobo. Afortunadamente voy siguiendo el track que hicimos de bajada, de manera que bueno, es bastante seguro, aunque cerca de la costa, con tanto pesquero pequeñito, esos que te meten palangres en botella de plástico, bueno, hay que estar bastante vigilante. Espero que al llegar al fondeo, cosa que nunca recomiendo llegar al fondeo de noche, yo no lo voy a hacer, nos vamos a esperar fuera, aunque he calculado que más o menos con las primeras luces llegamos al fondeo. Para ver exactamente, porque es fin de semana y la gente de Estambul que tiene barcos, este es uno de sus fondeos favoritos, por no decir el único y el mejor. Así que esperaremos a las primeras luces para entrar en el fondeo, meternos en cualquier sitio y ya mañana durante el día pues volvernos a mover cuando haya un hueco. La navegación está siendo al menos tranquila, no hay viento, sigue la ola esta que nos menea un montón, pero bueno, esto es lo que hay. No todo es bonito, no todo es fácil, no todo son fotos para Facebook ni para Instagram. Esto es la vida real de la gente que navega. Bueno, que navega y que viaja, porque el problema de esta aventura es el viaje, el problema y la ventaja. El problema es porque llegamos siempre a sitios, estoy hablando bajito porque María está durmiendo. Porque siempre llegamos a sitios desconocidos, llegamos a sitios por primera vez. Esto siempre genera mucha tensión, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de los bajos, de las boyas, las civilizaciones, de muchísimas cosas que no conoces, ¿no? Y esto pasa a cada momento, en cada sitio donde llegas. A lo largo de la temporada nuestra, 5, 6, 7 meses, 8 meses, cuando van llegando ya a estas alturas de la temporada, yo me noto cansado. Me noto que necesito un poco de relax. Y no es por estos 2 o 3 días que no hemos dormido, sino porque me siento cansado de estar siempre en tensión, siempre vigilante, ¿no? Esto llama a su fin, amigos. Aunque todavía nos queda más de 2 minutos, nos queda bastante navegación. El cuerpo me pide un poco de calma. Mierda puta, se ha trancado el ala.
Me cago en todo lo que se me mueve. Hay que salir. Sí. Dale un par de golpes así al motor ese. ¿Este? Sí. Joder. Vale, vigila. Dale un momento. ¿Eh? Dale la palanca. ¿Qué palanca? Déjalo. ¿Esta grande? No, ¿cómo le vas a dar la grande? Que es la del Wii. A ver, stand-by, auto. No, no toques, no toques. ¿Ya? ¿Sí? Vale, venga. Me he hecho daño. Y después de esta apoteósica entrada en el puerto, ya habéis visto que justo entrando se nos ha atascado el motor de la mayor y ha sido un poco catastrófico. He tenido que ir a aflojarla, meter la mano y tal, y eso dentro del puerto, menos mal que no había nada de viento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y el siguiente vídeo será visitando Estambul. María estará encantada.